Bueno, ahora sí, estamos en vivo. Para mí es un gran honor tener a esta persona invitada a esta serie de conversaciones en pro del fortalecimiento del fútbol sala. Y realmente te agradezco mucho, Mito, por haber aceptado mi invitación. Para que tengan un poco de contexto, les presento a Mito Dona, él es director de mercadeo de BDO, senior Marketing Manager para Centroamérica y Venezuela de Real Life, es docente de Florida, de la Universidad Global de Florida, fue especialista de mercadeo deportivo en empresas polar, él es egresado de la Universidad Santa María en la rama de comunicación, tiene un par de máster de la Universidad Complutense de Madrid en mercadeo promocional y en comunicaciones corporativas. Mito, nuevamente agradecido por haber aceptado nuestra invitación y quiero comenzar esta charla con que me digas qué significa el mercadeo deportivo para Mito, en la vida de Mito, ¿qué significa? Wow. Bueno, nada, gracias, Leo, por la invitación. Sabes que siempre es un orgullo para mí que la gente que ha compartido en algún momento alguna de las iniciativas en las que hemos estado involucrados, ya sea desde mi participación en algunos cursos diplomados en universidades hasta el congreso que hacemos con Mercado de BO, es una gran satisfacción porque veo que están haciendo cosas activas para el deporte en general y para cada una de las disciplinas en las que ustedes hacen vida, ¿no? El mercado deportivo para mí, Leo, es mi pasión, ¿sabes? Yo creo que si uno tiene suficiente fortuna en la vida, puede identificar dónde está realmente ese cliché que a veces se escucha de que consigas algo, un trabajo que te apasione tanto que parezca que sientas que no es trabajo. Y a mí me pasó así con el mercado deportivo, ¿no? Yo creo que es lo que siempre quise hacer, pero nunca pensé que iba a ser la pasión de mi vida y así lo es. Hablando de pasiones, Mito, bien sabes que mi pasión es el fútbol sala. Toda mi vida también se la he dedicado al fútbol sala y quería preguntarte primero darte como una pequeña introducción del estado actual del fútbol sala. El fútbol sala es un deporte emergente que en los últimos años, sobre todo en el país por la situación económica, ha sido bastante golpeado. Pasamos de tener un contrato de patrocinio con DirecTV Sport para las transmisiones televisivas a la última vez que hubo liga, no se transmitiera ningún juego, tuvimos que emigrar a plataformas digitales, a la transmisión por YouTube en muchos de los casos. Y el último año, lamentablemente, no se pudo realizar la liga. En 2020 lo habíamos iniciado con buen pie, habíamos obtenido la clasificación al Mundial de Lituania, que a día de hoy está en el aire como casi todas las competencias deportivas. Y te quería preguntar, ¿es posible con la situación y con el entorno actual del país mercadear el fútbol sala? Es una tremenda pregunta. Creo que el futsal de Venezuela tiene muchas particularidades que en su momento eran lo que lo hacían atractivo comercialmente para las marcas, ¿no? Obviamente está muy enfocado en unos nichos, en unos segmentos socioeconómicos bien puntuales, muy marcados, y, y además creo que es una disciplina con muchísimos practicantes en el país, ¿no? A nivel amateur, a nivel informal. Eso también hace que tenga una base fanaticada importante en términos de fidelidad, sobre todo. Yo creo que todos los deportes ahorita son difíciles de mercadear en Venezuela. Obviamente,
mientras más se deteriora la situación económica y mientras menos solidez hay detrás del producto deportivo que se esté tratando de comercializar, más complicado es que las marcas decidan invertir lo poco, porque ya es poco, que están invirtiendo en el deporte, que se ha venido reduciendo año a año, en las disciplinas que tienen menos visibilidad. Entonces, quizás la clave ahí es lo que tú comentabas del tema del patrocinio con DirecTV Sports y lo que eso representaba para la liga en términos de exposición de los juegos, ¿no? Y de transmisiones televisivas, pues, hablando. Y porque esa ventana es lo que realmente aumentaba la exposición del producto, ¿no? La exposición de los talentos, la exposición de las franquicias, de los equipos y sobre todo dar a conocer el espectáculo deportivo del futsal. Entonces, mientras eso no sea una herramienta para atraer al público a los gimnasios, va a ser muy complicado mercadear la disciplina. ¿Dónde creo yo que están quizás algunas oportunidades ahorita? O algunas cosas en las que se pudiera apalancar. Precisamente lo que tú comentabas, esa posición forzada en la que ustedes se encontraron de tener que transmitir los partidos en streaming por YouTube, los puso en la vanguardia del tema del streaming de deportes en el país. Y quizás ahí es donde está la verdadera oportunidad. En este momento, pues ya de una manera u otra tienen la experiencia de haberlo hecho y sobre todo el conocimiento de parte del público de que esa podría ser una fuente de contacto con el deporte, en este caso con la liga. Sí, hablemos un poquito de lo que son las transmisiones vía streaming en el deporte. ¿Cuál es la experiencia y quiénes son los pioneros en ese tipo de experiencia? Mira, yo creo que lo más importante que está pasando ahorita con las transmisiones en streaming es que hay, y ojo, no es algo puntual de este año, es algo que viene ocurriendo probablemente en los últimos 3, 4, 5 años, con las grandes licencias deportivas a nivel mundial. Entiéndase Premier League de Inglaterra, NFL en los Estados Unidos, NBA, MLB, etcétera, ¿no? El tema quizás para que la gente lo entienda un poquito más fácil, la diferencia principal entre televisión y streaming es audiencia. Todavía la televisión sigue siendo el principal canal de alcance en número de personas en la mayoría de los países. Obviamente, mientras los países están más avanzados tecnológicamente y la penetración tecnológica en términos de consumo y en términos de ancho de banda, de velocidad, de conectividad, es más grande, esa brecha se cierra y permite que una mayor cantidad de gente opte por las plataformas tecnológicas. Sin embargo, nuestros mercados, la televisión sigue siendo ampliamente el líder todavía y por eso los acuerdos televisivos siguen siendo claves en la estructura económica de los equipos, de los clubes de la liga. ¿Qué pasa? La decisión para las personas que son los dueños de las licencias, ¿verdad? Cuando digo licencia hablo de equipos, ligas, etcétera, está en sacrificar el alcance que te da la televisión por una cantidad de dinero más grande, que es lo que algunas plataformas de streaming ofrecen. Ejemplo, Amazon, ejemplo, DAZN en algunos casos, ejemplo, Facebook y Twitter, sobre todo al principio de toda esta nueva movida con el tema de los streaming. Ahora quizás recordaron un poquito la agresividad que estaban teniendo, pero para el equipo, para el club, para la liga, la decisión era, bueno, prefiero que me vea menos gente, sobre todo en los segmentos de edades más altos, ¿verdad? Podría decirse que en algunos países son los que tienen menor penetración en términos tecnológicos, en virtud de recibir más dinero de esta gente y que mi producto salga para una cantidad de personas más reducida, pero con un índice mayor de interacción y de reconocimiento y de conectividad en públicos más jóvenes con mayor penetración tecnológica. Entonces, creo que el deporte en general fue muy agresivo, es decir, sí, queremos darle con el streaming porque hay una gran cantidad de billete ahí, pero algunas plataformas a nivel tecnológico en las primeras de cambio no estuvieron a la altura de lo que la gente estaba acostumbrada a recibir de ese producto deportivo. El caso emblemático, Leo, estoy seguro que tú lo viste, fue el caso de Major League Baseball con Facebook. Cuando se dieron esas primeras transmisiones a través de Facebook, la verdad es que la calidad de la transmisión fue terrible, no solo en términos de conectividad, o sea, del flujo del video,
sino el tema de interacción, de las personas que estaban narrando el partido, con las personas que estaban participando en los chats en Facebook viendo el juego, fue terrible a punto tal de que tuvieron que cancelar la transmisión. Entonces, yo creo que eso lo que ha llevado es una evolución de la industria en términos de verdaderamente reconocer dónde están las posibilidades en términos de producción de los partidos, en términos de alcance y en términos de disponibilidad. Yo creo que la migración paulatina de los derechos televisivos a los derechos de streaming va a convivir, ¿verdad? Esas dos plataformas van a convivir por un tiempo, en mi cabeza más o menos de 10 años, ¿verdad? Siempre y cuando la evolución y la penetración tecnológica de las plataformas de streaming avancen con mayor velocidad. Te quería preguntar, Mito, acerca de los casos, ya no estaríamos hablando de transmisiones en vivo, pero sí de programas tipo en este formato de podcast, si se quiere llamar de alguna manera, que está penetrando mucho acá en Venezuela, que me sorprendió gratamente programas como Integrado, como De A Toque, que estamos hablando que tienen 300.000 seguidores, pero en el caso del deporte, esos números están bastante alejados de lo que son los canales, de lo que son estos canales. Hablamos que el Caracas Fútbol Club, uno de los que tiene su plataforma más apalancada, creo que tiene a 13.000 suscriptores, si la memoria no me falla. ¿Dónde radica esa diferencia? Mira, tú hablas de 300.000 seguidores o personas conectadas a transmisiones puntuales de estos programas que, no sé, la mayoría de nosotros lo percibimos como algo nuevo, sobre todo por el tema del formato, más que por el tema del contenido, ¿no? Pero sigue siendo una cifra insignificante, Leo, ¿no? O sea, eso en niveles de share de televisión en Venezuela es una cifra totalmente significante. Entonces, por eso te decía, la clave aquí está en el acceso a la tecnología. En Venezuela, como muchos de los países de Latinoamérica, es un país era un país hasta hace unos años con una amplia penetración de teléfonos inteligentes, ¿verdad? Eso permitía que la gente viera desde su teléfono cualquier tipo de conexión. El problema en Venezuela es el tema de la conectividad al Internet. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? El programa como los que tú hablabas o ese tipo de contenido lo que permite es que la gente con todas las carencias y con todas las limitaciones de conectividad que hay lo siga consumiendo porque son contenidos puntuales. No hay una producción recurrente día a día, que es lo que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, los que consumimos contenido deportivo. El lunes veo el fútbol, el martes veo la Champions, el miércoles veo el baloncesto, el jueves veo el futsal, el sábado y el domingo veo el béisbol, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema más de cambio de patrón de consumo de contenido que ocurrió en todo el mundo y que quizás Venezuela, como decía antes, por temas de conectividad está un par de capítulos atrás, incluso con países mucho más pequeños en la región. Pero yo sí creo que hay una necesidad de ese tipo de contenidos asociados al deporte de parte de los fanáticos. Las transmisiones en vivo para el deporte venezolano, sobre todo para las disciplinas otras que no son el béisbol, ¿verdad? Lo realmente atractivo es que tú puedes tener en la mayoría de los casos mucha más gente conectada viendo un streaming de un partido que personas en el estadio. Tú lo has vivido, lo hemos visto en casos emblemáticos del fútbol nacional, incluso en el baloncesto, que es un deporte que tiene un segmento de fanáticos muy establecidos, muy fieles. Entonces, ahí es donde yo creo que realmente radica la importancia y el atractivo de esto. O sea, si tú eres un equipo que eres incapaz de meter en promedio 3.000, 4.000 personas en tus partidos, pero se conectan 8.000, 9.000 personas a tu streaming de YouTube, eso es una plataforma interesante para tus patrocinantes, ¿verdad? La gente que ya está comprometida con tu club y también para tú poder ofrecer eso como plataforma comercial. Sí, interesantísimo lo que planteas, Mito. ¿Cómo haríamos o qué estrategia pudiéramos nosotros implementar desde el punto de vista de los equipos deportivos y las ligas deportivas? ¿Cómo haríamos para crear esa necesidad, para llamarlo de algún modo, esa necesidad de que el consumidor se dé cuenta que se están produciendo este tipo de contenido en plataformas digitales? ¿Cómo
o qué alternativa se le pudiera dar a la situación y a los problemas que tenemos de Internet? ¿Cómo podrían hacer las marcas para enfrentar eso, para Mira, enfrentar ese tipo de problemas y crear esa necesidad de que el consumidor se acostumbre a migrar a las plataformas digitales, sabiendo el entorno venezolano? dentro del caos que estamos viviendo, ¿verdad? Y algunos aspectos negativos de no tener transmisión televisiva, yo te diría que lo más importante o la mayor ventaja que tengo ahorita es que es tu única plataforma, el streaming. O sea, ya ahí tú no tienes ese problema, si quieres llamarlo de alguna manera, de que la gente tenga que elegir dónde lo ve, si lo ve por televisión o lo ve por el streaming. No, si tú quieres seguir tu sala, solo lo puedes ver en streaming. No hay otra plataforma. Entonces, ahí creo que es un buen ejemplo de transformar un problema en una oportunidad, ¿no? Me imagino que tu pregunta viene por el tipo de público que sigue el futsal, que pertenecen a un estrato social en el que quizás el tema de la conectividad o el gasto en megas o el tema del tener el teléfono inteligente o la computadora para poder conectar a ver el partido sea una barrera. Y yo creo que ahí la clave está precisamente en que los equipos trabajen en comunicar eso a su base fanática. Es decir, si tú sabes que tu base de fanáticos tienes un porcentaje de gente que lo puedes medir a través de una encuesta en tus redes sociales o mandando una encuesta a tu base de datos de gente que ha comprado entradas o que está abonada con el equipo, etcétera, etcétera. Si tú sabes que hay un gran porcentaje de personas arrojado a esa encuesta, los resultados de esa encuesta, que no sabía que el equipo estaba transmitiendo todos sus partidos en streaming, tienes que utilizar tus canales de comunicación para jalar esa gente a tus transmisiones. Eso sería el paso número uno. Entonces, yo creo que después incluso podrías hacer algún tipo de acción para invitar a la gente a que vean los partidos de visitante del equipo. Eso también va a construir sobre la plataforma. O sea, yo quiero que cuando mi equipo juegue en mi ciudad, tú vengas al estadio a verlo. Pero cuando mi equipo juegue en otra ciudad, de repente yo organizo una reunión de fanáticos en un sitio puntual donde todos nos podemos conectar a ver el streaming en un sitio, ¿entiendes? Y no tienes que depender de tu conexión de tu teléfono, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya también estás cultivando entre la base de fanáticos el tema de que puedes seguir al equipo a través de la conexión de tu teléfono celular o tu computadora. Pero yo creo que la clave de todo esto, Leo, está en el tema de trabajar con todos los canales de conexión que se tengan, de comunicación con los fanáticos, perdón, y tratar de jalarlos a las plataformas de streaming. El tema de la conectividad no lo puedes salvar. O sea, el tema del ancho de banda en Venezuela y la velocidad de conexión es una realidad. No hay ningún tipo de herramienta tecnológica que te permita superar esa barrera. La única manera de llevar esto a la mayor cantidad de gente es invitándolos a que se conecten cada uno con las limitaciones de su realidad. Y creo que lo único que puedes hacer complementario a eso es esta idea que te decía, de repente hacer estos tipos fan party, que no estamos inventando el agua tibia ahí tampoco, ¿no? Es una cosa que se hace en muchísimos mercados, con transmisiones televisivas, incluso en algunos estadios congregan a la gente y lo emiten en las pantallas gigantes. Pero ahí lo que estás es eliminando, ¿verdad?, el tema de la conexión y estás garantizando tú como equipo que el sitio donde vas a congregar a la gente sea un sitio en el que ya tú como equipo chequeaste que tienes el mínimo de conexión para que la gente pueda disfrutar del partido y puedes también utilizarlo como una actividad de conexión con tus fanáticos, con tu base fanática. Sí, bueno, Mito, hablando de la conectividad, tengo noticias. Por la conectividad de nuestro internet, no podemos continuar con la transmisión en vivo por YouTube. Sin embargo, vamos a grabarla y la tiramos completo a Mito, una de las cosas que quería conversar contigo era que me dijeras cómo las marcas perciben al futsal como medio para promocionar su producto. Mira, ojo, yo tengo ya unos 2 años, 3 años que estoy un poquito alejado del mercado venezolano, que son los años que tengo aquí en Costa Rica. Te puedo hablar con propiedad de 3 años hacia atrás, que creo que incluso es un buen ejemplo porque creo que la situación del fútbol estaba mucho más sólida en ese instante que lo que puede estar ahora, ¿no?
El futsal es uno de los deportes importantes después de los tres deportes grandes. Eso creo que estamos claros, todos, ¿no? Sabiendo que los tres deportes grandes son béisbol, fútbol y baloncesto, no en ese orden, ¿ok? Creo que el futsal era, desde la óptica de las marcas, una buena oportunidad en los mercados en los que ninguno de estos tres deportes tenía presencia con algún equipo profesional. O en algún momento del año no había otra actividad deportiva. Y creo que en algún momento lo conversamos en uno de los diplomados, Leuma, el tema de la calendarización deportiva, ¿no? Y cómo era clave para los deportes pequeños buscar ventanas de visibilidad durante el año en el que las ligas grandes, en el caso de Venezuela, permitieran que tuviesen un nivel de visibilidad mejor. O sea, no necesariamente decían, bueno, año tenemos algunos de los tres. El fútbol se juega todo el año. El baloncesto en aquel momento se jugaba 6 meses. El béisbol sabemos que arranca en febrero con la Serie del Caribe. Entonces, ¿cuál era la ventana que le quedaba al futsal? Bueno, no necesariamente buscar lo que no se competía a nadie, sino buscar el espacio en la semana que puedan tener más visibilidad, tanto en el día como en el horario, ¿no? Y hay un ejemplo clave ahí en su momento que fue algo que hizo la Liga Profesional de Baloncesto en Venezuela con los partidos los días lunes. Entonces la gente, eso recuerdo haber tenido esa conversación con Rostin en algún momento y él me decía que la decisión la tomaron precisamente porque hubieron esa oportunidad. ¿Y dónde estaba la oportunidad? Los lunes el béisbol descansa. Entonces, si los lunes el béisbol descansa, en los meses en los que el baloncesto y el béisbol coincidían, entonces los picos de audiencia del baloncesto, los partidos los lunes en la noche eran grandísimos. Entonces yo siento que para las marcas había una oportunidad. Primero, en términos de oferta deportiva en ciudades alternas, ¿no? Segundo, visibilidad en los momentos durante el año, durante la semana, en los que los otros deportes no tenían actividad o tenían menos exposición. Yo creo que esas son las dos grandes, o los dos grandes atractivos en su momento del futsal para las marcas. Era, obviamente, en aquel entonces un deporte que tenía plazas muy buenas, ¿ok? En términos de asistencia de personas, con un público de un perfil bastante similar al baloncesto, ¿de acuerdo? Pero creo que en aquel instante, recuerdo, por lo menos en el caso personal, haberlo conversado en algunas oportunidades con algunas marcas en virtud de, mira, esta es la única cosa que congrega 3.000, 4.000 personas en tal ciudad donde no hay equipo de béisbol, por ejemplo. O en tal ciudad donde solo hay equipo de baloncesto, pero el equipo de baloncesto no está jalando a la gente para el gimnasio. O donde hay equipo de fútbol, pero el equipo de fútbol no tiene conexión con la gente todavía en el mercado local, mientras el futsal está metiendo 2.000, 2.500, 3.000 personas en tal ciudad secundaria. Entonces, ese yo creo que era el atractivo principal para las marcas en aquel entonces, además de que evidentemente es un deporte muy atractivo de ver en vivo, ¿verdad? Es un deporte dinámico, es un deporte emocionante, y la calidad del futsal de Venezuela en aquel entonces creo que tenía mucha repercusión a nivel regional en términos de resultados deportivos. Sí. Mito, hablamos en términos generales de cuál es la perspectiva o la percepción de las marcas de futsal, y ahora te pregunto, ¿qué necesita un jugador de futsal para ser apetecible por una marca? Mira, nosotros hacíamos un estudio con Mercadeo BBO que lo dejamos hacer hace ya 3 años, donde trabajábamos el tema de quiénes eran los atletas más mercadeables del país, ¿no? Y ahí nosotros la última vez analizamos 135 atletas. ¿Y cuántos atletas de futsal aparecían en esa lista? 0. ¿Por qué? Porque no tenían visibilidad. Probablemente eran muy visibles en el nicho de gente que sigue el futsal, ¿ok? Pero para la gran mayoría de las personas que seguían el deporte y para las marcas que invertían en el deporte, la visibilidad de los jugadores era bastante cercana a 0. Entonces, yo creo que el principal problema es ese punto en específico, el tema de la visibilidad, ¿okay? De darle exposición a estos jugadores. Y
Ojo, esto ocurre, yo creo que con muchísimos, por no decir la amplia mayoría de los jugadores de baloncesto. Y la real oportunidad desperdiciada del baloncesto han sido los éxitos deportivos de la selección nacional los últimos 10 años. ¿Ok? En su momento, los héroes de Portland tuvieron mucha visibilidad individual como miembros de ese equipo, que luego se traspasaba a la Liga Nacional de Baloncesto, a la Liga Profesional de Baloncesto en su momento. Y yo creo que esa es la oportunidad que tiene el futsal ahorita. Probablemente la tuvo también en el pasado, pero no fue aprovechada de la mejor manera. Entonces yo creo que la clasificación al Mundial ahorita, que a pesar de que lamentablemente, como tú dices, pende de un hilo, yo creo que es la oportunidad perfecta para explotar la individualidad de la imagen de los jugadores. ¿A qué me refiero? Debería haber un trabajo desde la federación para darle visibilidad a los jugadores, a los representantes de la Selección Nacional de Futsal, y que luego los equipos se apalanquen sobre esa visibilidad que tengan los jugadores para decir, ah, bueno, mira, tal jugador de la Selección Nacional que está yendo al Mundial de Futsal juega en el equipo tal, aquí en la liga local. ¿Tú quieres venir a verlo? ¿Quieres saber cómo Venezuela llegó al Mundial de Futsal? Ven y ve el desarrollo de los jugadores aquí puntualmente. Y eso pasa porque los jugadores sean los protagonistas de las campañas. Yo no creo que eso tenga un problema o represente más bien una pérdida para la marca propia del club. Todo lo contrario, yo creo que suma. Tenemos muchísimos casos en otras disciplinas mucho más grandes y de mayor arrastre en los que se ha hecho, se ha seleccionado el protagonismo de ciertos jugadores para hacer la cara del equipo y los resultados han sido muy positivos. Te doy un caso muy emblemático en Venezuela, que fue el tema de la campaña del Caracas Fútbol Club en su momento con José Manuel Rey como protagonista. Bueno, hizo que Rey fuese la cara del Caracas en aquel momento. ¿Cuál es el problema? Entonces, si la gente no conoce quién es la cara del equipo, ¿cuál es el problema en que tú tratas de impulsarlo? Y si yo estuviese trabajando en el futsal en este momento, yo me abocaría a eso. Primero, si se da la posibilidad de que finalmente los muchachos logren ir al Mundial, hacer todo lo posible porque hay una campaña promoviendo a los jugadores de la selección nacional como los protagonistas de la selección mundial, y que los equipos en los que ellos participan en la liga local aprovechen al máximo esa representación de tu club en la selección nacional, y en base a eso se hagan las campañas de comunicación y de mercadeo de los clubes. ¿Cuál es el punto más importante de todo esto? Que esa campaña tenga contenido específico para los públicos más jóvenes. Bueno, me acaba de robar la próxima pregunta, que era precisamente cómo capitalizar la clasificación al Mundial en términos de mercadeo. Y bueno, me gustaría que de forma general hablemos ahora de lo que es el futsal menor. ¿Cuáles son las oportunidades que tiene el futsal menor? Hace poquito yo estaba, creo que el sábado, recién estuve en uno de estos webinars. Había un club en España donde el equipo profesional se mantenía gracias a los ingresos que generaba las escuelas, las escuelas formativas. ¿Cuál es la oportunidad que tiene el futsal menor, sabiendo que es la disciplina más practicada en el país según un estudio que se realizó, que es la más practicada? ¿Qué oportunidades tiene y cómo puede mercadearse una escuela de futsal? La gran oportunidad está precisamente en la escolaridad. O sea, yo no sé qué cantidad de escuelas o liceos pueden haber en Venezuela con canchas multiuso, ¿no? Entonces, esas canchas multiuso se utilizan para baloncesto, para voleibol y para futbolito, ¿no? Entonces, ahí es donde está verdaderamente la clave para que se utilice esa penetración de instalación deportiva en virtud de la oferta que tú puedas tener en tus academias. Tú hablas de este ejemplo de equipos que utilizaban los ingresos de la academia para mantener al club profesional. Debe haber una gran cantidad de chamos inscritos en esa academia, o de otra manera económicamente no creo que sería muy viable, ¿no? Pero de que está la oportunidad, está. Entonces, tú imagínate cuán provechoso sería para una disciplina como el fútbol o como el béisbol que
50% de las instalaciones deportivas del país tuviesen una cancha de béisbol o de fútbol. Entonces, yo sí creo que hemos tenido muchas carencias a nivel de organizativo, ¿verdad? Sobre todo municipal, estatal, en términos de competiciones que promuevan el uso de esas canchas a nivel escolar. Pero entonces ahí precisamente hay un vacío que los clubes pueden atacar. Es decir, no estoy diciendo que, ¿sabes?, sea la Copa Futsal, Caracas Futsal Club. No, aunque podrías hacerlo. Eso podría ser parte de la herramienta. Lo que sí puede haber es que tú utilices ese tipo de marco competitivo para nutrir tu academia o para hacer llegar la información de que hay una academia disponible. Atacar a las escuelas, atacar a los liceos, ofrecer o dar a conocer tu oferta deportiva como academia en esos espacios a chamos y chamas que ya juegan futbolito todos los días. Entonces, ahí hay un público cautivo, especialmente en los momentos que vivimos ahora, de tantas carencias de ofertas de entretenimiento para los muchachos y para las muchachas, que creo que es un punto clave para cualquier club de futsal que quiera incursionar en el tema de la academia y hacer de las academias algo rentable. Y repito, es una oportunidad que no tiene ni el fútbol ni el béisbol, porque no hay instalaciones educativas que cuenten con este tipo de instalación deportiva. Entonces, eso es sin duda una oportunidad impresionante que tiene el futsal, una ventaja, me atrevería a decir, que tiene el futsal, y que creo que ni el baloncesto ni el voleibol han sabido aprovechar. Entonces, una campaña de promoción de la academia de futsal de tal club que se haga pensando puntualmente en atraer ese talento que está en ese liceo, atraer ese talento que está en esa escuela, y que se concentre en comunicar la oferta deportiva a las escuelas y liceos que estén en un radio de kilómetros alrededor del sitio donde la academia hace vida útil, debería ser una estrategia bastante efectiva. Bueno, Mito, un placer siempre escucharte en temas de mercadeo deportivo. Muchas gracias por este aporte que estás realizando a nuestra disciplina. Esperamos y creo que nosotros consideramos que el 2020 para tu sala ya murió. Nos toca prepararnos para el 2021 y bueno, en eso estamos recabando información, nos estamos preparando para afrontar lo que viene y precisamente, y saliéndonos un poquito del tema futsal, pasando a deporte general, me gustaría que me comentaras acerca de qué tan difícil puede ser para el deporte venezolano adaptarse a los protocolos para reiniciar las actividades deportivas, sabiendo las carencias económicas que tiene el país y viendo lo complicado y lo costoso que se ven estos nuevos protocolos. Mira, Leo, yo creo que a nivel general 2020 es un año de sobrevivencia, ¿no? Incluso para las ligas que no logren tener actividad este año, hay que tomar este tiempo para que sea una oportunidad de reajuste a nivel estructural, a nivel administrativo, para lograr darte un espacio verdadero de planificación de planes a corto, mediano y largo plazo, que creo que pocos clubes hacen, ¿ok? Y tomarlo, como te digo, como una oportunidad. Yo veo muy complicado que las ligas profesionales en Venezuela logren tener el tipo de medidas sanitarias que estamos viendo como exigencias de los gobiernos a nivel mundial para permitir la reactivación de la actividad deportiva y sobre todo para permitir el tema de la asistencia en los recintos deportivos. Ayer salió un documento que compartió el CEO de los Dolphins, de los Miami Dolphins, que es un equipo de la NFL, de fútbol americano en los Estados Unidos, y habían cosas súper interesantes. O sea, van a limitar, en el caso que se permita. Florida es un estado que ha sido muy flexible hasta ahora y es uno de los estados con más cantidad de contagios
en los Estados Unidos, pero ellos están pensando en limitar la capacidad de su estadio a 15.000 personas. Va a haber una disposición entre personas y personas sentadas en cada fila. Si quieres comprar algo de comer o de beber, tienes que pedirlo a través de una aplicación en el teléfono y cuando tengan que estar listo, es que puedes ir a buscarlo. Obligatoriamente uso de mascarillas y guantes en la instalación deportiva. El acceso va a ser planificado por zona, es decir, tú vas a tener una hora específica en la que vas a tener que llegar al estadio y si no llegas a esa hora no vas a poder entrar. Igualmente, al momento de que se termine el partido, la evacuación del estadio es fila por fila. O sea, estamos hablando de un operativo logístico y de unas necesidades en términos de indumentaria, de herramientas sanitarias que yo de esa manera y sobre todo pensar en que tengan, como decía antes, todas las herramientas para hacer cumplir ese tipo de lineamientos. Creo que va a ser bastante complicado. Yo creo que muchos equipos van a optar necesariamente por jugar sin público, lo cual ya es un impacto económico importante porque puede ser un equipo que solo lleve 1.000, 2.000, 3.000 personas al estadio, pero con eso paliaban algo de los costos de abrir la instalación deportiva, en muchos casos de alquilar el estadio, pero yo lo veo muy, muy, muy complicado de cara a los equipos que puedan cumplir con las medidas realmente necesarias. La otra opción es que elijan que las medidas no sean tan restrictivas precisamente para no limitar el acceso a la gente y que sea lo que Dios quiera. Pues. Bueno, Mito, otra vez ya el internet me está curando. Esta es la hora donde comienza a fastidiar. Me acabo de salir de la reunión. Pero en términos generales, muy provechosa la conversación, Mito. Espero que la comunidad del futsal tome mucho en consideración estas recomendaciones y agradecerte por tomarte estos momentos de tu tiempo para compartirlo con nosotros. Y nada, tus palabras de despedida, Mito. No, contento, Leo, agradecido contigo por servir de plataforma para llegar a la comunidad del futsal, que sé que es una comunidad muy comprometida con su disciplina y muy arraigada con su pasión por este deporte. Y yo contento de aportar lo que puedan y nada, contento como siempre de conversar contigo. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Mito. Estamos en contacto.